Muy buenas a todos. En este último vídeo vamos a introducir el tema 7, que es el último tema que tenéis conmigo en esta parte de la asignatura, y es el tema de las proteínas y los péptidos. Y el contenido del vídeo en concreto hace referencia al enlace peptídico. Como creo que os he detallado en el PDF que tenéis de estudio previo 9, el contenido de este vídeo será volcado al enlace de apuntes del tema 7 por el grupo de apuntes número 18. Bueno, pues ¿qué es el enlace peptídico? El enlace peptídico es un enlace covalente que permite la unión de los aminoácidos en las cadenas proteicas o polipeptídicas o peptídicas. Nuestros aminoácidos, como hemos comentado en el tema anterior, son aminoácidos de tipo L. Luego tenemos que disponerlo a la hora de dibujar con el grupo amino orientado hacia la izquierda del carbono alfa. El siguiente aminoácido, teniendo en cuenta que se va a producir una unión entre dos aminoácidos, también se estará orientado con su grupo amino hacia la izquierda, porque también es un L-aminoácido. Por lo tanto, la unión posible o los grupos funcionales que van a intervenir en el enlace son el carboxilo del aminoácido 1 y el grupo amino del aminoácido número 2. Estos son los dos grupos funcionales que van a intervenir en el enlace. Lo que sucede concretamente es que el hidroxilo del grupo carboxilo del aminoácido 1 se pierde, lo cual permite la unión del grupo amino del siguiente aminoácido a ese carbono alfa. A su vez, el grupo amino del segundo aminoácido pierde un hidrógeno y esto provoca, además del enlace covalente, la pérdida de una molécula de agua. Así pues, el enlace peptídico es un enlace covalente en el cual se libera agua, por lo tanto también es una condensación. También se le denomina puente amida y es un enlace muy estable y muy fuerte. Este enlace además tiene unas características muy particulares que vamos a ver a continuación. Luego es un enlace covalente, es un puente amida, es una condensación, es estable y fuerte y se establece entre el carboxilo del aminoácido que se encuentra a la izquierda o el primer aminoácido y el grupo amino del aminoácido número 2 o que está situado a la derecha. Una de las características del enlace peptídico es que es un enlace rígido y muy plano. Digamos que inmoviliza a los átomos o elementos que forman parte de él en el mismo plano. ¿Por qué sucede esto? Si veis aquí en la imagen está sombreado en color rosa la zona que constituye el plano del enlace peptídico y contiene el grupo que ya no es amino porque ya ha perdido un hidrógeno, pero el nitrógeno del amino y su hidrógeno restante, y un grupo que ahora es cetona, que es el carboxilo unido por doble enlace a un oxígeno. Bueno, pues estos dos componentes están incluidos dentro de ese plano rígido. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque existe un fenómeno de resonancia electrónica. ¿Os acordáis de que cuando hablamos de la tautomería en los nucleótidos, que había formas tautómeras por la resonancia electrónica? ¿Qué significa eso? Fijaros en el vídeo que está a la izquierda, a ver que lo voy a rebobinar un poquillo, y a ver si me deja accionarlo. Si os fijáis, veis cómo parpadea los enlaces en los que está que conforman parte del enlace peptídico. Lo que viene a decirnos, o lo que quiere decir esto, es que los electrones que forman parte de este doble enlace, vamos ahora a la otra figura, la de la derecha, del enlace que está unido, que une el carbono y el oxígeno, esos electrones son móviles, fluctúan entre esta posición y la posición que enlaza el carbono y el nitrógeno, de manera que tienen ese grado de movilidad.
¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a que existe una pelea entre la electronegatividad del oxígeno, que si os acordáis cuando hablamos del agua es un elemento muy electronegativo, y la electronegatividad del nitrógeno, que también es muy elevada. Entonces existe una especie de lucha por capturar esos electrones, de manera que estos se desplazan entre las dos posiciones. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que tanto el doble enlace, que este doble enlace, que por supuesto es un doble enlace, y el siguiente, el que une el carbono y el nitrógeno, ambos tengan característica de doble enlace. Este enlace que une el carbono y el nitrógeno es un doble enlace parcial, sería, ¿no? Porque no siempre se comporta como doble enlace. Y si recordáis cuando hablábamos de los dobles enlaces en el tema 1, cuando hablábamos del carbono, decíamos que siempre que hay un doble enlace, este inmoviliza a los componentes o elementos que forman parte de él en un plano. De manera que si ambos enlaces se comportan como dobles, todos los elementos incluidos en esta, en esta estructura están inmovilizados en un plano por el fenómeno de resonancia electrónica. Vamos a ver. ¿Vale? Si veis el vídeo, pues lo que permite esto, este tránsito de electrones por resonancia electrónica, es que pues se queden inmovilizados en un plano. ¿Cuál es la parte móvil entonces de la secuencia de aminoácidos o de la parte peptídica? ¿Dónde tienen la movilidad? Pues la movilidad se encuentra en los enlaces que unen el grupo carboxilo y el grupo amino, que están implicados en el enlace peptídico, con los carbonos alfa de los aminoácidos. Es decir, este enlace de aquí y este enlace de aquí. Esos dos enlaces son móviles, pueden rotar alrededor del eje del carbono, rotan alrededor del eje. Y digamos que esto es el carbono alfa del aminoácido 1 y este es el carbono alfa del aminoácido 2. Luego tienen grado de movilidad y son realmente los enlaces responsables de la movilidad de los péptidos, de los polipéptidos y de las proteínas, y que son los que permiten el plegamiento, porque son los que tienen movilidad. Si veis que aparecen aquí pues unas letras griegas, epsilon y demás, estas letras hacen referencia al tipo de ángulo. Es una cuestión así más química, más física, realmente ya no lo vamos a mencionar. Simplemente que sepáis que los que quedan inmovilizados en el enlace peptídico son el carbono y el nitrógeno, junto con su hidrógeno y oxígeno, que forman parte de esa unión, de esa condensación del enlace peptídico por su carácter de doble enlace. Y que las partes que tienen movilidad pues son realmente los enlaces que unen este plano con los carbonos alfa de cada aminoácido. Si recordáis cuando hablábamos de la isomería, decíamos que hay un tipo de isómeros que aparecen en aquellas estructuras que tienen dobles enlaces, que son los isómeros cis y trans. Entonces, bueno, pues en el plano rígido del enlace peptídico tenemos un doble enlace parcial y un doble enlace total, y todos aquellos sustituyentes que se unen a este plano pueden estar ambos al mismo lado o uno a un lado y otro a otro lado, es decir, pueden estar en configuración cis, como os señala esta figura, donde vemos que los carbonos alfa del aminoácido 1 y el aminoácido 2 están al mismo lado del plano, o pueden estar en configuración trans, que es la configuración más habitual en nuestros aminoácidos, la que realmente permite que haya menos rozamientos estéricos, en fin, impedimentos físicos. Y es lo que indica la parte derecha de esta figura, configuración trans, que si veis, como veis, tiene un sustituyente a un lado del plano y el otro sustituyente al otro lado del plano. De esta manera, cuando se forma un péptido, un polipéptido, un oligopéptido, una proteína, el crecimiento de la cadena siempre va a ser en el sentido desde el amino terminal hacia el carboxilo terminal, es decir, siempre agregando un aminoácido nuevo al carboxilo del aminoácido anterior, ¿vale? En el carboxilo de este aminoácido, que es esta parte de aquí,
se le une el amino del aminoácido siguiente. En el carboxilo de ese aminoácido se une el amino del aminoácido siguiente. En el carboxilo de ese aminoácido aminoácido 3 se une el amino del aminoácido siguiente y así sucesivamente. De manera que se puede decir que el crecimiento es hacia el extremo carboxilo terminal. Así vemos o configuramos dos extremos de nuestra cadena polipeptídica. El extremo amino terminal, que quedaría situado a la izquierda, es decir, a la izquierda de la cadena peptídica habrá un amino libre, el del primer aminoácido. Y el extremo carboxilo terminal, que queda a la derecha de nuestra cadena peptídica, y encontramos en ese extremo un carboxilo libre correspondiente al último aminoácido de la cadena. En esta cadena, por ejemplo, observamos que todas las zonas sombreadas con este rectángulo pertenecen a los enlaces peptídicos que unen unos aminoácidos con otros. Y las zonas móviles vienen rodeadas con estas flechitas, que quieren decirnos que son las zonas con flexibilidad, con movilidad y con capacidad de rotación, que son las zonas que van a permitir que la cadena se pliegue y adquiera una configuración. Lo veis igualmente en este vídeo. En el vídeo observamos que el crecimiento se promueve o se produce hacia el extremo carboxilo terminal, de manera que un aminoácido nuevo se une al carboxilo del aminoácido anterior. En la cadena polipeptídica, cada uno de los aminoácidos que forman parte de ella reciben la denominación de residuos. Eso lo veréis escrito en muchos libros y en muchos textos. El residuo de alanina, el residuo de cisteína. ¿Por qué se le llama residuo? Porque ya no es un aminoácido completo, ha perdido una molécula de agua en la unión con otro aminoácido y por eso se llama residuo. Los tipos de cadenas que podemos encontrar en función a la longitud pues son cadenas de tipo oligopéptido. Son cadenas cortas que contienen 2, 3, 4 hasta 10 residuos. Luego encontramos los polipéptidos, cadenas de tipo polipeptídico, que son aquellas cadenas que contienen más de 10 aminoácidos o residuos de aminoácidos, y hasta 100 residuos. Y las cadenas de tipo proteico, que son aquellas cadenas grandes que contienen ya más de 100 residuos. En el tema anterior hablamos largo y tendido del estado de ionización de los aminoácidos y comentamos que hay varios grupos funcionales que se pueden ionizar. Pero ya comentábamos en ese tema, en el tema anterior, que una vez que se forman los enlaces peptídicos, ni el grupo carboxilo ni el grupo amino van a poder ionizarse. Y la capacidad de ionización va a ser únicamente posible en las cadenas laterales, aquellas que tengan grupos ionizables. Luego, el estado de ionización de una cadena peptídica, independientemente de su tamaño, siempre va a depender de las cargas que aparezcan en los grupos funcionales de las cadenas laterales de esos residuos y que van a condicionar el estado de ionización del péptido. Esas cadenas laterales obviamente tienen que tener grupos ionizables y ese grado de ionización, si recordáis en la titulación de aminoácidos, va a depender del pH del entorno. Es decir, en un residuo de aspartato, como es este residuo de aquí, vamos a encontrar una carga negativa por encima de su pKa. Y como es un ácido, y su pKa estará en torno a 1 y 2, pues por encima de pH 2, este residuo va a presentar una carga negativa. Es decir, a pH fisiológico encontraremos que tiene una carga negativa. Si el pH es muy ácido, sin embargo, por debajo de su pKa, veremos que ese residuo de aminoácido ya no presenta carga, porque está por debajo de su pKa. Y lo mismo para el resto de los residuos o el resto de cadenas laterales que presentan grupos con capacidad de ionización. La carga que presenten esos grupos va a depender del pH del entorno.
De manera que a pH fisiológico, nuestros péptidos y nuestras proteínas tienen un punto isoeléctrico concreto y un estado de carga o de ionización concreto. Y ese estado de ionización es el que permite que la proteína adquiera plegamiento, que además reaccione e interaccione con enzimas, con sustratos, con receptores, es decir, que pueda ejercer su función de forma adecuada. De manera que cuando hay un cambio en el pH, todas estas cargas se alteran, porque se alteran los estados de ionización y se altera la función del péptido o de la proteína. Esto es un tipo de desnaturalización, originada por los cambios en el pH. Y ya para finalizar, solo comentaros que hay algunas pequeñas cadenas peptídicas, oligopéptidos y péptidos, que tienen gran relevancia en la fisiología de nuestro organismo y que iréis estudiando pues, probablemente en fisiología, en farmacología y en metabolismo, y que desempeñan funciones cruciales. Algunos actúan como hormonas, pues como por ejemplo las hormonas de la neurohipófisis, esto ya todo lo veréis en fisio, como la oxitocina y la antidiurética, ADH. Algunas hormonas hipotalámicas, como la hormona liberadora de tirotropina, se llama, relacionada con el proceso de funcionamiento del tiroides. Algunas hormonas pancreáticas, como la insulina y el glucagón, todas ellas son pequeñas secuencias peptídicas de entre 10 y 15 aminoácidos. Hay un péptido también que tiene una función muy relevante en nuestro organismo, que se llama glutatión, y es un tripéptido, solo tiene 3 residuos de aminoácidos. Uno de ellos es una cisteína. ¿Veis el grupo sulfidrilo? Está aquí. Y el papel del glutatión es participar en los procesos de oxidación-reducción como antioxidante. Es uno de los antioxidantes más potentes que posee nuestro organismo. Bueno, pues esta parte la hemos terminado. El contenido de este vídeo hay que volcarlo al enlace de apuntes del tema 7 por los grupos número 16 de cada clase. Simplemente para finalizar el vídeo hacemos un pequeño resumen de lo visto. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el enlace peptídico y hemos visto entre qué grupos funcionales se forma, qué implica la unión, qué tipo de enlace es, qué se libera, qué características tiene ese enlace, qué es plano, qué es rígido por la resonancia electrónica, cómo crece la cadena, dónde se sitúan los extremos de un péptido, qué tipo de cadenas peptídicas encontramos, por su longitud, oligo, polipéptidos y proteínas, y hemos visto los estados de ionización de los péptidos, de que dependen de las cadenas laterales, y finalmente hemos hablado de algunos péptidos con importancia fisiológica en nuestro organismo. Espero que os haya resultado interesante y fácil de comprender. Hasta luego.